y promediando el mediodía se ordena una segunda misión a la tarde para despegar a las 14 horas. Sabíamos que en ese tipo de misiones la mitad no volvía. La primer bomba que, digamos, que vi estallar, la vi ahí, en el barco, en popa. Es un duelo de carácter. El comandante del buque que apuesta a concentrar el fuego sobre el avión y tener fe en que lo puede llegar a derribar. Y el avión que dice, bueno, tírenme, que si no me pegan, después lanzo yo. Pero bueno, fue una cosa dantesca realmente, la forma en la que el buque quedó envuelto en medio de esas explosiones. Hubo entre algarabía y tristeza, pero ver en la plataforma el vacío de los otros 3 aviones, bueno, nosotros integramos la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, que fue una escuadrilla importante durante toda la década del 70, que se armó en la aviación naval como brazo de ataque del Grupo Aeronaval Embarcado de la Flota y también para ataque terrestre y apoyo a la infantería de marina. En ese momento de la época de Malvinas, esta unidad estaba más bien recuperando el desgaste de los aviones que había tenido durante casi una década, que formó un grupo grande de aviadores navales en portaaviones y en tareas de ataque. Con un gran esfuerzo, la unidad llegó a armar 8 aviones, no los tenía, solo tenía 3. La tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, EA-33, era el nombre de la escuadrilla. A mí me tocó ser el jefe del departamento de logística en la guerra de Malvinas. Nos encontramos desde el punto de vista logístico en que teníamos, con 3 aviones sumábamos muy poco. Ahí hubo una decisión conjunta, tanto de los pilotos como de los mecánicos, y los arsenales, y el taller aeronaval central, o sea, todo lo que tuviera que ver con la logística, que hizo que pasáramos en menos de un mes de 3 aviones en servicio a 8 aviones en servicio. Y después con esos aviones fuimos a Río Grande, donde tenemos nuestro bautismo de fuego. Ahí nos tocó con el segundo comandante, el capitán Zubizarreta, que junto con el Loro Márquez son los 2 fallecidos en combate durante la guerra de Malvinas de nuestra escuadrilla, y son nuestros héroes realmente, son nuestros héroes máximos de la tercera de ataque. El capitán Zubizarreta y yo éramos pilotos de prueba. En ese momento yo tenía el departamento de logística y juntos fuimos haciendo esos vuelos que fueron una locura realmente, porque era un ala que no correspondía a tal fuselaje y se le colocaba otro fuselaje. O sea, se hizo un esfuerzo enorme desde el punto de vista de los talleres para que pudiéramos empezar a pasar a tener mayor cantidad de aviones. Respecto de eso, los vuelos eran realmente bravos porque volvíamos con muchas fallas o volvíamos inmediatamente después del despegue o en la mitad del vuelo. Y con este trabajo extraordinario del Arsenal Aeronaval número 2, del taller central, de nuestros mecánicos, logramos pasar en un tiempo mínimo de 3 aviones a 8 aviones, aceptando un montón, los pilotos, todos, los mecánicos, un montón de fallas que tenían nuestros aviones, que es bueno comentarlas. Teníamos las alas fisuradas en la mayoría de los largueros intermedios del ala fisurada en la mayoría de los aviones, los cañones de 20 milímetros eran muy viejos, así que cuando apretabas el gatillo para tirar se perdía la presión del nitrógeno.
terminamos volando exclusivamente con 3 aviones con cohetes eyectables no vencidos. Los cohetes estaban vencidos en el resto de los aviones. Digamos, el sistema nuestro para volar, etcétera, la aviónica era viejísima. No correspondía para volar la cantidad de kilómetros que había. Eran aviones totalmente analógicos. La única parte inteligente de esos aviones éramos nosotros, los pilotos. Sí, correcto. Si es que se puede decir. Si es que se puede decir eso. Así que, en definitiva, hicimos un esfuerzo enorme. En el mismo lapso de tiempo, que fueron poco menos de un mes en que se recuperaban los aviones, la aviación naval recuperaba para nosotros, en realidad para ellos, pues yo también era prestado. Yo estaba en la alfombra roja, era yo antesecretario del comandante de la fuerza. O sea que yo participé de la Operación Rosario prestado, era uno de los 5 pilotos que estaban a bordo para la recuperación de Malvinas. Y después se recuperaron pilotos que venían como Ano Rótolo de Francia, estaba haciendo el curso de superetandar, Arca también de Francia. Se les ordenó volver a ambos. El teniente Oliveira vino de la fragata Libertad, y así se fue conformando. La escuadrilla devolvió pilotos que todavía no habían empezado su adiestramiento en A4 para que fueran escuadrillas donde pudieran prestar servicio, porque la aviación naval para Malvinas puso todo lo que tenía en el aire, hasta los aviones de la Escuela de Aviación. La aviación naval participó con todo lo que tenía, no se quedó nada en tierra. Entonces lo que hacía era de redistribuir los pilotos experimentados en otros aviones para que pudieran prestar servicio. La Marina combatió en la tierra con los infantes de marinas en Malvinas, en el aire con nosotros y en el mar. No se guardó nada. Y le dio al país la mitad de los caídos en combate que se registraron. Y la aviación naval hundió la mitad del tonelaje que se hundió durante la gesta de Malvinas. O sea que el aporte de la Armada integral fue total y fue importante. Así que esta unidad se embarcó en el portaaviones el 28 de abril, vivió toda la campaña naval del 28 de abril al 8 de mayo, una campaña naval que, bueno, yo la relaté en la parte del libro, que fue un ataque sobre la fuerza naval inglesa que finalmente no se concretó. Y cuando el portaaviones regresó, que esa fue la decisión que se tomó en ese momento, la unidad se desplaza a la base naval Río Grande con los 8 aviones y los 12 pilotos para estar atento a cumplir cualquier misión de combate que se ordenara. Y fue así que el 20 de mayo, cuando comienza el desembarco británico sobre San Carlos, en el norte de San Carlos, comienzan también, sobre todo a partir del mediodía del 21 de mayo, las salidas de aviones para atacar buques británicos. En realidad, la aviación naval, la Marina toda venía esperando el desembarco inglés desde hacía varios días. El 21 de mayo amanecimos temprano, como los días previos, porque además había llegado el aviso de que estaban nosotros sabíamos que los ingleses iban a tratar de aprovechar mala meteorología para nosotros. O sea, ese día amaneció con techos bajos, chubascos en el estrecho, en la zona de Malvinas, y era de manual que ese día iban a desembarcar. Entonces a nosotros nos llega bien temprano la orden de empezar a buscar al enemigo. Y digo buscar porque desafortunadamente el avión de ataque, el avión de combate, como lo utiliza la Marina, es vectoriado. Siempre hay alguien que desde una pantalla radar le va diciendo dónde está el enemigo, porque nosotros volamos muy bajo, el horizonte visual, el alcance visual de búsqueda nuestro es muy limitado. Entonces, pero no había un guiado en el estrecho que nos pudiera orientar hasta llegar. Teníamos que salir a buscar al enemigo. Entonces, la primera orden que se da a la división, nosotros hacíamos guardia de división, o sea, 6 aviones divididos en 2 secciones reforzadas, de 3 aviones cada una. La primera liderada por el comandante de la escuadrilla, el capitán Castro Fox. Entonces, esa división
se le ordena partir a la búsqueda de naves enemigas en el estrecho de San Carlos. Y ellos despegan a las 10:10 de la mañana de Río Grande. Para nosotros el portaaviones había pasado a ser Río Grande, era un portaaviones fijo, con muchas limitaciones por la longitud de la pista, por la meteorología, sobre todo cuando la pista estaba mojada o había bandejones de hielo, y peor si el viento estaba cruzado. Nosotros despegábamos con mucho peso, solamente de combustible llevábamos 9.000 libras. A eso hay que sumarle 2.000 libras de bombas, en una pista que era limitada en longitud para el despegue. Entonces, en vez de llevar 6 bombas cada aeronave, que hubiera sido el ideal por la probabilidad de impacto que se buscaba, llevamos solo 4, no podíamos cargar más de 4. O sea que cada sección arrojaba 12 bombas, en el mejor de los casos. Sale la primera división y con 6 aviones. Castro Fox liderando una división de 6 aviones, 2 secciones. Pero desafortunadamente no encuentra ninguna unidad enemiga y todavía nosotros no hacíamos reabastecimiento en vuelo ese día, o sea que salíamos con el combustible que cargábamos en la plataforma, que era muy limitado. O sea, nosotros tenemos que navegar 780 kilómetros, buscar al enemigo, de encontrarlo, combatir y volver otros 780 kilómetros. Por más que salíamos con tanques suplementarios, era a todas luces marginal cada una de esas misiones. Por eso, después de las 2 misiones del día 21, se decidió que nunca más sin reabastecimiento en vuelo. Y coordinábamos para recargar combustible 100 millas mar adentro de los aviones tanqueros Hércules de la Fuerza Aérea. Y promediando el mediodía, se ordena una segunda misión a la tarde para despegar a las 14 horas con el segundo grupo. Y ese grupo lo integraba el capitán Filippi, el teniente Márquez y el teniente Arca, y nosotros, yo que iba de sublíder, el teniente Lecur y el teniente Silvestre. Lo que ocurrió que preparamos la misión, nos habían garantizado que ya se había quebrado la niebla, no había mucha visibilidad, pero se podía encontrar los blancos, y cuando fuimos a plataforma, teníamos en nuestra sección teníamos 2 navegadores que nos habían instalado, y la calibración de esos navegadores empezaron a dar una cierta demora. Entonces coordino con el capitán Filippi y me dice, estamos gastando combustible, despego. Le digo, bueno, que despegue, que después lo alcanzo. Cuando logramos despegar nosotros, 10 minutos después, me di cuenta que tampoco valía la pena gastar combustible en alcanzarlo. Mantuvimos esa distancia, lo coordinamos. Y bueno, la navegación fue en silencio como estaba previsto, en altura, y 100 millas antes descendimos para iniciar el rasante. Cuando estábamos descendiendo, habíamos entendido ya que el capitán Filippi no había encontrado nada en el sur del estrecho donde nos mandaron y que iba a remontar el estrecho hacia el norte en búsqueda de buques. Y también alcanzamos a escuchar que designó un buque en el medio de la bahía Ruiz Puente y lo atacaron. Eran comunicaciones muy cortadas porque estábamos ya bajos, hasta que escuchamos la voz de Márquez que decía Harrier, Harrier, y Filippi, que con su indicativo Mingo dijo, bueno, me dieron, me eyecto, estoy bien, me eyecto. Así que nosotros sabíamos que íbamos a un lugar muy complicado, teníamos instrucciones de no atacar buques que estuvieran con cobertura de Harrier, pero bueno, estos fueron 10 segundos de silencio. Yo dije, yo sigo, los numerales me contestaron, yo también, porque era la determinación. Ya no, llegando a ese punto, con todo lo que contó Silvestre de lo que había costado, todo funcionaba bien, los aviones funcionaban bien, el armamento había estado bien espoleteado, la decisión era seguir. Entramos seguros de que como mínimo íbamos a poder bombardear a alguien, a algún barco inglés. O sea, también estábamos casi seguros que nos iban a derribar a nosotros también. Pero no habíamos llegado ahí para volvernos sin cumplir la misión. Así que cuando el Tano, como líder de la sección, decidió entrar fuimos nosotros. Debe quedar claro que la primera sección atacó, ¿eh? O sea que los derribos son claros. Después de atacar. Inmediatamente después de su ataque. Lo que había era una PAC aérea una patrulla aérea de combate de aviones Harrier que esperaba en altura, y cuando ellos salían de atacar se descolgaba atrás y los derribaba.
Eso fue. Y nosotros pensamos, en realidad cuando nosotros hicimos el prevuelo valió 3 veces. Primero íbamos a atacar un barco carguero que navegaba en solitario. Cuando nos fuimos a poner el equipo de vuelo nos dicen el barco carguero está con escolta de destructores. Entonces ya era otra misión. Cuando estábamos haciendo la inspección del avión en plataforma, se acercan y nos dicen en realidad no hay barco carguero, hay al menos una docena de unidades de batalla, ataquen lo que puedan. Entonces cuando llega esa última instrucción a la plataforma, yo estaba todavía revisando las espoletas, las bombas, terminando la inspección del avión, y miré a mis camaradas, o sea, los 6 aviones que estábamos subiendo al avión en ese momento, y estaba seguro que a varios de ellos o a mí mismo, o sea, el que volviera iba a haber varios lugares vacíos en la plataforma. Porque la estadística de derribos para este tipo de misiones, que fue estudiada inclusive por la Universidad del Sur, que nos ayudó a desarrollar la doctrina de ataque teniendo en cuenta las radares, los sistemas de control y armas automatizados que tenía el enemigo, era la tasa que se preveía. Sabíamos que en ese tipo de misiones la mitad no volvía. Entonces, para cuando decidimos entrar al estrecho, apoyando a nuestros camaradas que habían sido derribados, nosotros estábamos convencidos que nosotros podríamos seguir. No había información de inteligencia si había más patrulla aérea de combate. No sabíamos dónde estaban los lanzadores de misiles terrestres en las islas, porque también teníamos que volar por arriba del terreno. No teníamos guiado, no habíamos hecho prevuelo con ningún guiador. O sea que entrábamos a buscar. En esas circunstancias fue que lo seguimos saltando. Nosotros nos recostamos sobre la isla Soledad y había una formación un poco rocosa, tipo acantilado, y eso nos protegió hasta que llegamos al mismo lugar, pero digamos entrando desde tierra, desde la isla, un poco, ¿no? Porque también, como bien dice él, había tropas nuestras, había tropas británicas ya desembarcadas. El riesgo era en ese aspecto total. Y a esa velocidad uno no puede, o sea, vamos a 470 nudos pegados al piso, son casi 900 kilómetros por hora. El mapa pasa muy rápido, no es cuestión de andar mirando. Si hay alguien con un misil no lo vamos a ver el misil venir, con suerte, pero no podemos esquivar posiciones de lanzadores de misiles. ¿Y entraron en esa zona y qué veían? Sí, la verdad que, bueno, nosotros ya cuando empezamos a aproximarse nos separamos, los 20 segundos que hay que separarse, porque las bombas cuando se tiran en reguero van explotando y tienen digamos, una nube de esquirlas que lanzan y que después caen, y uno debiera pasar después de eso, porque si pasa en ese momento, daña el avión y puede dañarlo severamente, sobre todo si hay parte del buque que también explota, ¿no? El tiempo era de 19 segundos. De 19, 20 segundos, pero bueno... entre cada avión. Sí. Así que cuando designé el blanco, hicimos los ataques. Lo que pasa es que al entrar a la bahía encontramos buques recostados sobre los costados, que había un cierto acantilado, y empezaron a tirar, a hacer la defensa aérea que tenía que hacer. La diferencia de los aviadores navales es que antes somos oficiales de superficie, somos navales, antes estuvimos en barcos, entonces nos es más familiar el reconocimiento no solamente de las unidades, del tipo de unidades, sino entender lo que intenta un comandante que maniobra para esquivar el fuego. O sea, un barco en combate no se puede retirar, no hay retirada para un barco bajo ataque. Entonces lo único que puede hacer es tratar de achicar el área vulnerable, o sea, dificultarnos el impacto maniobrando para que su figura expuesta sea lo menor posible. Entonces, eso era lo que trataba de hacer esa fragata tipo 21, que después nos enteraríamos que era la misma Arden que había atacado a la primera sección. Como pudimos separarnos bien... entraron, así como estamos ahora. Pero lo que quiero contar que cuando empezamos a ver fuego que no esperábamos, teníamos una maniobra de zigzagueo permanente, no nos dirigíamos en línea recta hacia el buque, porque eso facilitaba, por más que tenga mucha velocidad del blanco que viene, para los sistemas automatizados no es un problema grave resolver el sistema de tiro. En cambio, si uno se mueve permanentemente, sí. Con lo cual hemos visto pasar algunos misiles, pero bueno, finalmente llegamos sobre el buque, pudimos
hacer los 3 lanzamientos, que fueron bastante centrados. Yo no pude observar todo, excepto una parte. Cuando yo traté de bajar y descender, vi el buque con el reguero de bombas y las explosiones, pero después Sylvester pudo observar todo desde atrás. Y ahí hicimos el escape por la isla Gran Malvina, porque no pudimos volver por el sur del estrecho, había un crucero que nos tiraba mucho. Yo hice una maniobra bastante expeditiva y dije unas palabras muy cortas de dónde me dirigía, y afortunadamente cuando estábamos dentro de un cañadón en la isla Gran Malvina pudimos ver que estábamos los 3. Cuando yo lo veo a él zigzaguear, yo venía atrás, ya no 20 segundos, porque al girar a mí se me acortó la separación a 10 segundos como máximo, y a Tito le pasó lo mismo. Entonces cuando yo veo que él para de zigzaguear, el tema ese es importante, porque está muy bien, uno al principio zigzaguea, pero si quiere impactar, tiene que adrizar, y ese es el momento en que está totalmente expuesto al fuego naval. Y además trepar, ¿no? Y trepar para tener la altura de lanzamiento que necesitan las espoletas para armarse, que son 300 pies, entre 200 y 300 pies, y ahí uno queda, es un duelo de carácter. El comandante del buque que apuesta a concentrar el fuego sobre el avión y tener fe en que lo puede llegar a derribar. Y el avión que dice, bueno, tírenme, que si no me pegan, después lanzo yo. Porque es así. Primero uno recibe todo el fuego y después nosotros veíamos los piques cruzados porque tiraban todas los buques ingleses que estaban de apoyo recostados en la costa. Entonces nos cruzaban perpendicularmente a nuestro sentido de avance infinidad de piques, regueros de proyectiles en literalmente parecía que el estrecho lo estaban calentando desde el fondo y hervía por las columnitas, ¿no? Parecían columnitas de vapor. Y digo, si salimos de todo esto, después vamos a lanzar nosotros. Yo vi el lanzamiento del líder, del Tano, que estuvo de manual, horquillando el blanco, 2 antes y 2 después. ¿Por qué? Porque estos regueros conforman líneas de bombas, de impactos de bombas separadas 40 metros de una de otra. Y el ancho de un destructor de estos chicos cabe varias veces en esos 40 metros. O sea que además de tirar bien, hay que tener la suerte de que una de las bombas, de las 4 bombas, llegue a impactar, que la línea esté como para que llegue a impactar en el buque. En el caso de él no se dio, en el mío yo sentí que había hecho un buen lanzamiento, pero también me podía pasar lo mismo que el Tano, porque mi lanzamiento fue un calco del de él. Y el de Tito después fue un calco porque todos fuimos entrenados durante años en la aviación naval para hacer esto. Nadie inventó nada en ese momento. Y cuando el Tano cayó por izquierda, yo me tranquilicé porque me di cuenta que estábamos los 3, pero también me di cuenta que estábamos mucho más cerca de los 19 segundos óptimos que hubiéramos necesitado para pasar cada uno haciendo el ataque. La primer bomba que vi estallar, la vi ahí, en el barco, en popa, en el borde del barco en popa, y después él lanzó las otras, ¿okay? Pero ¿qué pasa? Que cuando inmediatamente va lanzando en reguero, pero ¿qué pasa? Que cuando empieza a crecer la nube de esquirlas y de humo, etcétera, quedó completamente por encima de mi altura de lanzamiento. O sea que la explosión empezó a crecer de una manera impresionante y yo terminé metiéndome en el medio de esa explosión, de esa nube, y vi al barco recién cuando pasé en su vertical. Por supuesto que yo independientemente venía lanzando ya mi armamento, pero bueno, fue una cosa dantesca realmente la forma en la que el buque quedó envuelto en medio de esas explosiones, que obviamente no son las mías, porque las mías son las que quedaron atrás mío, ¿okay? Nosotros no las vimos, porque ellos salieron escapando cada uno rasante, y yo hice lo mismo una vez que pasé el barco.
Bueno, en ese momento, recuerdo que lo primero que vi es que no tenía combustible. O sea, tenía combustible justo para trepar en ese momento. Ahí cambia, uno se saca Claro. el overol de atacante, Sí. y se pone el de superviviente. El de supervivencia, Trata claro. de supervivir. Y es más, desde el principio las variaciones son rápidas. Al lanzar, al perder 2.000 libras de bombas instantáneamente el avión, tiende a trepar, que es todo lo contrario de lo que uno necesita en ese momento. Quiere bajarlo el avión y quiere volver a pegarse al agua. Entonces era una lucha contra el avión y buscar al líder. Por eso yo invertí a 250 pies, una cosa de locos, pero no sé cómo recuperé sobre la superficie del agua. Pero, ¿Invertiste ese avión? y claro, porque no tenía forma de parar eso. Es más. Y yo me veía muy expuesto, pero acá hay que rescatar algo. Nosotros estamos haciendo un ataque absolutamente estudiado en probabilidades y que lo practicábamos permanentemente con la flota de mar. Nosotros volábamos pegados al agua, pero no porque un día se nos ocurrió pegarnos al agua, no, porque teníamos, los británicos en ese momento tenían un destructor clase Sheffield, que es el que da el nombre a la clase, de los cuales nosotros teníamos 2 en nuestra flota. Entonces conocíamos perfectamente el rendimiento de los radares de búsqueda y de control tiro de esos destructores, que eran los que la clase Sheffield fue desarrollada para parar teóricamente los mejores aviones de combate de los rusos en el Atlántico Norte. Entonces lo ponían como escudo antiaéreo. Nosotros sabíamos que lo primero que nos íbamos a encontrar eran con eso. Ellos estaban armados con 20 misiles Dart cada uno. Y esos misiles tenían un alcance de 40.000 pies, por eso volábamos, nosotros tratábamos de alcanzar los 40.000 pies en el escape, y muchas millas de distancia. Entonces, mientras nosotros para poder atacar un buque inglés le teníamos que pasar por arriba a una altura que si el cocinero estaba en la cubierta lo saludábamos, ellos nos podían derribar a muchos kilómetros de distancia. Todo ese gap, todo ese trayecto, eran 2 tecnologías de distintas épocas. Nosotros teníamos que suplir con ingenio lo que nos faltaba de tecnología. Y sabíamos cómo era el envolvente del radar a distancia y sabíamos cuánto se deterioraba la señal por estar cerca del agua. Empezaban a recibir ruido. Nuestra estrategia era volar entre ese ruido hasta llegar lo más cerca posible de ellos. Y se trabajaba muy bien, siempre se dividían en 2 bandos y se hacían las evaluaciones. Así que por eso habíamos llegado a la conclusión que para hundir un buque necesitábamos por lo menos lanzar 6 aviones. Lo ideal era 6 bombas cada uno. Pero ese día lanzamos 24 entre los 6 aviones y bueno, según como lo confesó el comandante del buque cuando lo pudimos conocer por impactos de la primera y después de la segunda, él determina que son los aviones navales los que determinan su hundimiento. En realidad fue un excelente trabajo de equipo porque la primera sección tuvo 2 impactos de Mingo que le vuelan el hangar y de arriba del hangar estaba la plataforma de misiles SICAT que a partir de ese momento quedaron inutilizados. A la primera sección, a la salida la derriban, pero nos había abierto el camino y nosotros sin saber atacamos la misma Arden y no recibimos oposición de misiles gracias a eso. Cuando tuvimos la reunión con el comandante Aranguez, nos costó exactamente qué había hecho una sección y qué había hecho la otra, al punto de que en un momento pregunta quién era el numeral 2 de la última sección. Entonces yo levanto la mano, no lo había visto en mi vida, es más, yo ya estaba en esta empresa. Así me citaron de la Armada para ver si quería reunirme con... Y yo dije, sí, interesantísimo. Por primera vez voy a escuchar la historia del otro lado. Nos juntamos nosotros 3 y 6 personas más. 2 oficiales de la Armada y el resto gente acompañante de la embajada británica, inclusive el edecán naval. Y nos contamos durante 1 hora y media y cuando llegamos al final... Nosotros le preguntábamos si estaba seguro de todo lo que, o sea, si recordaba. Me dijo, sí, porque lo hemos escrito inmediatamente después que volvimos. Además, de eso no me voy a olvidar nunca. Y dice, tal es así que, ¿quién era el numeral 2 de la última sección? Entonces yo levanto la mano. Me dice, una de sus bombas es la que me hunde, que es la columna que ve Roberto.
Entonces, Por la que pasé, además. entonces yo se lo acepté, pero mirando retrospectivamente, esa bomba que pega, si bien es una de mis bombas, es una bomba de la división, porque fue un trabajo en equipo. Todos hicimos el mismo lanzamiento para que la probabilidad de impacto diera que al menos una bomba pegara. Yo tuve suerte que fue una mía, podría haber sido la de cualquiera. Cuando nosotros regresamos a Río Grande, Tito y yo teníamos los aviones, nuestros aviones con múltiples impactos. De hecho, yo tenía uno en el parabrisas, directamente en la línea del pecho. Me salvó el único sector blindado de la cabina del avión. Y el ingeniero que estaba a cargo del mantenimiento, compañero mío, Chiche Maggi, que me lo hizo ver, me dijo, yo te voy a regalar, me regaló, cuando tuvo que reemplazarlo, me guardó esa parte, me la regaló y yo la tengo de recuerdo. Yo volví, en realidad volví en emergencia sin declararme. Yo no me declaré en emergencia, pero yo volví digamos, yo no sabía lo que tenía debajo del avión, eso lo vi después cuando aterricé, pero cuando empezamos a trepar arriba para volver, porque si no trepamos no podemos volver, no llegamos, por el consumo del avión a baja altura, empecé a tener unas pequeñas variaciones de empuje que se las informé a ellos. Creo, no me acuerdo ahora bien, Tano, pero creo que me dijiste que pasara a manual, y pasé, o sea, de automático a manual, y cuando pasé a manual continuaron, y no me acuerdo ahora si lo dejé en manual o lo volví a automático, pero ¿cuándo fue que tuve esa falla? Esas variaciones de empuje me ocurrieron arriba, bien alto, cuando volábamos sobre el océano, volviendo, aquí eran unos 40.000 pies de altura, trepamos 40.000 hacia la base de Río Grande. Ahí es donde le faltó aire a la turbina mía. Cuando aterricé, me contaron del orden de unos 14, 15 impactos. Esto me lo dijeron otros pilotos y mecánicos. 14, 15 impactos en lo que se llama el intradós del ala, o sea, toda la parte de abajo del ala. Estaban todos los agujeros, ¿no es cierto? Incluso me acuerdo que uno era la válvula de dampeo, uno de los impactos. Recuerdo que cuando aterrizamos ese día, ni se me ocurría pensar en otra cosa, en que habíamos perdido 3 compañeros. No me pasó otra cosa por la cabeza. En realidad era un sentimiento, una mezcla rara, porque veníamos con la satisfacción de haber cumplido el deber, la misión, y por el otro lado haber perdido lo que, bueno, las estadísticas dicen que se pierde en este tipo de misiones, la mitad de los camaradas, la mitad de la plataforma estaba vacía. Así que por un lado nos abrazaban mezclados, había uniformes de Fuerza Aérea, de la Aviación Naval, o sea, para la guerra nosotros no hacíamos diferencias. O sea, un piloto de Fuerza Aérea, un piloto de Aviación Naval, éramos combatientes. Así que nosotros los esperamos a ellos y ellos nos esperaban a nosotros. ¿Qué imagen puede graficar ese vacío? Hubo entre algarabía y tristeza, pero ver en la plataforma el vacío de los otros 3 aviones, con la simbólica escalera, porque de este avión había que subirse y bajarse. Era como 4 metros de altura la cabina. Ahí nos dimos cuenta que estábamos viviendo algo impensado, estábamos en el medio de una guerra, en serio, era una guerra. Y hablando de las probabilidades, se nos dieron las 2 probabilidades. Se nos dio la probabilidad de éxito en cuanto a los impactos y al daño que determinó el hundimiento del buque, pero también se nos dio, como bien dice Carlos, la probabilidad de pérdidas. Porque cuando nuestro plan era atacar otra flota, otro buque en mar abierto, teníamos, como yo lo conté para el 1 y 2 de mayo, ellos también tenían los Harrier como defensa aérea, que no iban a poder interceptarnos antes del ataque, porque viniendo rasante no tenían forma de detectarnos, pero sí después del ataque, si estaban en vuelo y veían el splash de las bombas, obviamente que nos iban a perseguir. En esa probable misión estábamos nosotros 2 y sabíamos que si regresaban 2 de los 6, esa era más difícil. Era mucha suerte. Pero lo anecdótico es que el líder del grupo de matemáticos de la Universidad del Sur, que había sido previamente comandante de aviación naval, era un aviador naval retirado que había cursado la carrera de estadística matemática en la Universidad de Rosario y la había hecho libre, o sea, un bocho.
y lideraba un grupo de estadísticos matemáticos en la Universidad del Sur, y esa persona era el padre de Tito, que además Antes de siguió la guerra. nuestra misión Correcto. desde el comando de la aviación naval. Escuchó toda nuestra lo misión. difícil que debe haber sido para él escuchar la misión donde estaba su hijo, conociendo las probabilidades de éxito y de derribo. Yo creo que en estos 40 años, afortunadamente, la sociedad argentina pudo conocer mucho más de los combatientes, porque hay actos de heroísmos en tierra, en el aire, quizás fue lo que primero se conoció, y también de la participación de la Armada. Pero nosotros, yo creo que eso contribuyó mucho a que la gente comprenda qué fue Malvinas, sobre todo para los combatientes, dejando de lado por qué esto llegó a ser una guerra cuando quizás debió terminar en una crisis. Pero producido este hecho de que era inevitable pelear, yo quiero rescatar lo que nosotros vimos y tanto tiempo callamos, que tuvimos 20 días para prepararnos y la verdad que la camaradería, el espíritu de equipo, las posibilidades de ayudarnos mutuamente, incluso con las otras fuerzas cuando el trabajo conjunto no se había desarrollado previamente, es algo admirable. Nosotros lo vimos y nos dolió mucho este periodo de malvinización. Yo solo nos llevamos recuerdos de grandes lazos, incluso con otras fuerzas, de cómo el que le tocó, y hubo mucha gente que quería participar y no pudo, pero la reacción en este juramento que nosotros hacemos, en nuestra preparación profesional de defender la patria, incluso entregando la vida, fue realmente así y es algo que creo que nos llena de orgullo a nosotros y nuestra sociedad debiera estar orgullosa. La aviónica era viejísima, no correspondía para volar la cantidad de kilómetros que había. Eran aviones totalmente analógicos. La única parte inteligente de esos aviones éramos nosotros, los pilotos. Correcto. Si es que se puede decir eso.